Ok, vamos a resolver el ejemplo 1 de las diapositivas. Se nos dice que un trozo de material de masa m, que tiene una temperatura inicial T sub Im, se sumerge en un envase que contiene una masa m de agua a la temperatura inicial T sub Ia, que es menor que la temperatura inicial del objeto que se está sumergiendo. Si la temperatura de equilibrio de la mezcla, o sea ya del objeto sumergido en el agua, es T, encuentre una expresión para el calor específico C del material. Se nos dice también que debemos despreciar la transferencia de calor al envase y al ambiente. Entonces, bueno, el proceso de solución para este ejercicio, para este ejemplo, consiste en dos etapas. En la primera, el calor cedido por el material y el calor ganado por el agua se pueden expresar de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a expresar primero el calor cedido por el material. En este caso hay que recordar que vamos a utilizar la ecuación. Perdón, vamos a aumentar un poco el espesor del lápiz para que quede mejor. Ok, vamos a utilizar la ecuación Q igual a mc delta T. ¿Ok? Y bueno, si recordamos, esta ecuación también se puede expresar desarrollando nuestro delta como m por c por T2 menos T1. ¿Okay? Entonces, para nuestro material nosotros podemos expresar la ecuación como Q mat de material igual a menos, le vamos a poner un menos porque se nos está diciendo que la temperatura del agua es menor que la temperatura del material. Entonces la experiencia nos dice que en este caso el material va a ceder calor al agua, es decir, va a incrementar la temperatura del agua. Entonces, por consecuencia, nuestra ecuación de calor debe de incluir un signo negativo al inicio. Así que escribimos Q material igual a menos M sub M de material, o sea, la masa del material, por la capacidad calorífica multiplicado por el delta T, que en este caso va a ser la temperatura 2, o sea, la temperatura que alcanza todo el sistema, que es T, de lo que nos están diciendo en el enunciado, menos la temperatura inicial de ese material, que es T sub I M. Bien, ese será el calor cedido del material. Bien. Y ahora vamos a ver el calor ganado por el agua. El calor ganado por el agua lo vamos a llamar Q sub A. ¿Sí? Y su ecuación será la siguiente. Será la masa del agua, que es M sub A, multiplicado por la capacidad calorífica del agua, C sub A. Aquí le podemos poner una C sub M para capacidad calorífica del material, multiplicado por el cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura va a ser también T, que es la temperatura que alcanza el agua una vez que ya se alcanza el equilibrio térmico entre los dos cuerpos, el cuerpo que se sumerge y la masa de agua, menos la temperatura inicial del agua. ¿Ok? Y este será el calor ganado por el agua. Bien. Ok, entonces nosotros recordamos de las diapositivas que la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso aplicado a este sistema implica que la cantidad de calor que gana el agua es la cantidad de calor que cede el material. Por lo tanto, podemos expresar la primera ley para este sistema como Q mat igual a QA. ¿Sí? Esto es lo que implica la primera ley de la termodinámica o la conservación de la energía. Esto es de la primera ley. Bien. Ahora, si desarrollamos si sustituimos estas dos expresiones para el calor por sus correspondientes expresiones algebraicas que desarrollamos arriba, pues vamos a tener la siguiente igualdad. Vamos a tener menos M sub M por la capacidad calorífica del material por
la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del material igual a la masa de agua por la capacidad calorífica del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. ¿Ok? Y ahora lo que nos está pidiendo el problema, es una expresión para el calor específico C del material. O sea, nos está pidiendo encontrar una expresión para C sub m. Así que lo que hay que hacer es de esta ecuación que tenemos aquí, despejar C sub m. Entonces, despejando C sub m, obtenemos lo siguiente. C sub m va a ser igual a MA por CA por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, que divide a menos la masa del material por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del material. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos reacomodar esto. Hacemos la multiplicación abajo para que nos quede positivo también el denominador, y entonces esto se convierte en la masa de agua por la capacidad calorífica de agua multiplicada por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, ¿sí? Y abajo vamos a tener masa del material multiplicada por la temperatura inicial del material menos la temperatura de equilibrio, haciendo la multiplicación aquí de este signo negativo por lo que tenemos dentro del paréntesis, y eso finalmente lo podemos expresar de forma de esta forma, ¿no? Esta sería la última expresión para C sub m. Entonces de ahí nosotros concluimos que la capacidad calorífica del material va a ser igual a este cociente que tenemos aquí, que sería la masa de agua multiplicada por la capacidad calorífica del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, dividida entre la masa del material multiplicada por la temperatura inicial del material menos la temperatura de equilibrio. Y este sería el resultado que nosotros estamos buscando.